Onda Cero Madrid Norte. François Congosto. Es la 1:46 de la tarde y nos vamos a adentrar en los próximos minutos en una cuestión interesante, como es la historia de Colmenar Viejo. No solamente la del nombre de Colmenar Viejo, de dónde viene, sino también de un aspecto que a lo mejor hay ciudadanos que no conocen, como son los despoblados, unos núcleos urbanos que había en este municipio, ahora ya inexistentes. Vamos a saludar a Guillermo Herrero de Tras las Huellas de la Sierra, que nos va a desentrañar estos misterios sobre el nombre y sobre los despoblados. Guillermo Herrero, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días, François. Bienvenido. Pues, como dices, vamos a hablar hoy de Colmenar Viejo, de este conocidísimo municipio de la Comunidad de Madrid, porque es un municipio con mucha historia. Efectivamente, ¿no? Más de 500 años. Por cierto, empecemos por lo principal, por el principio, que es ¿de dónde viene el origen del nombre? Pues mira, se menciona por primera vez como Colmenar Viejo, con letra B, pero ya sabemos que, bueno, antiguamente se escribía indistintamente la B y la V, Colmenar Viejo con B en 1287. Esa es la primera vez que se menciona. Y respecto al origen del nombre que me preguntas, pues qué mejor que preguntar a los propios vecinos, concretamente a los que eran los vecinos de Colmenar Viejo en el año 1579, porque en ese año, en el año 1579, contestaron a las relaciones topográficas de Felipe II, que eran una serie de preguntas, y les preguntaron que de dónde creían ellos que venía el nombre del pueblo, y respondieron lo siguiente, que esta villa se llama y dice Colmenar Viejo porque antiguamente era un sitio de grandes montes y antes de que se poblara había un colmenar de colmenas de miel. Y en este lugar residía un viejo que tenía su morada, su casa, cerca de un camino que pasaba de Alcalá hacia Segovia. Y algunos pasajeros se iban quedando en esta casa de dicho viejo, el viejo de las colmenas, y así se fue poblando este lugar donde había un colmenar, que lo llamaron el Colmenar del Viejo. Esa es una de las teorías, François. Ajá. ¿Y qué hay de real en esta teoría? Pues parece ser que es verdad, que efectivamente las primeras casas sí se ubicaron junto a un colmenar o junto a un grupo de colmenas, pero sin embargo eso del viejo quizá ya sea un poquito más fantasía. No se sabrá nunca, es la verdad, pero según por ejemplo los etimólogos más modernos, por ejemplo, según Pedro Luis Higuero Llorente, dice que se llama Colmenar Viejo porque anteriormente existió un colmenar nuevo. Colmenar Viejo, Colmenar Nuevo, esos son otros ejemplos que se ven en la toponimia española. Por ejemplo, Cerezo de Arriba, Cerezo de Abajo, lo conocerán los que van por la carretera de Burgos en Segovia, Pozllagüe el Mayor, Pozllagüe el Menor, en Cuéllar, etcétera, etcétera. Y el Viejo pues también aparece, por ejemplo, en Villavieja de Lozoya. De todas maneras, sí que hay que tener muy en cuenta, es muy interesante esta respuesta que dieron los vecinos en 1579. Tiene mucho interés el conocer que ya conocían ese camino que iba de Alcalá para Segovia, que nos ayuda también y ha ayudado a localizar dónde estaba esa antigua calzada romana que iba de Segovia a Complutum, a Alcalá. Bueno, hemos hablado de despoblados y ahora ya nos has dado un nombre, ¿no? Había un núcleo urbano en tiempos que se llamaba Colmenar Nuevo. Así es, como dices, pues lo que viene siendo un pueblecillo, una aldea, que es como lo llamamos a los despoblados, que se llama así porque hoy en día ya no existe, está despoblado, y de la que hay fuertes indicios. No se está seguro su existencia al 100%, pero mira, ya por ejemplo, el propio nombre de Colmenar Viejo indica que, desechando esa teoría del Colmenar del Viejo, pues que existió un Colmenar Nuevo. Parece ser que era un pueblo muy, muy pequeño que se despobló y cuando se despobló sus habitantes fueron a vivir a Colmenar Viejo, donde fueron apodados como colmenarejos, porque procedían de este otro lugar que era Colmenar Nuevo y de ahí se originó ese apellido Colmenarejo, que es muy frecuente en el municipio de Colmenar Viejo. Esa es la historia que viene de ese despoblado, de las gentes que vinieron de ese despoblado de Colmenar Nuevo. Aparece también en el libro de la Montería del siglo XIV, se nombra como Colmenar del Follo y dice que estaba en un horcajo entre dos arroyos, entre el arroyo de la Fresneda y el arroyo del Colmenarejo. Así que dejamos ahí ese posible despoblado de Colmenar Nuevo. Continuamos dándonos un paseo, ¿no? Por el municipio, por así decirlo, de Colmenar Viejo. ¿Qué otros despoblados existieron? Pues, por ejemplo, existió el despoblado de Almoeda, que según dicen estaba junto a la ermita, en los alrededores de la ermita de la señora de Nuestra Señora de los Remedios, la patrona de Colmenar Viejo. Y eso además
se intenta asegurar, se intenta demostrar, porque encima en su entorno, como saben bien los vecinos de Colmenar Viejo, han aparecido tumbas de la época visigoda. Ujú. También nos apoyamos en la toponimia para intentar descifrar que existieron de verdad estos despoblados, porque la toponimia nos dice que a la entrada de la dehesa de Navalvillar en Colmenar Viejo hay un lugar que se llama Puerta de la Almoeda, lo cual nos quiere decir que existió ese despoblado de la Almoeda. Y respecto a su nombre, Almoeda, pues se puede decir que, por supuesto, tiene en el inicio esa partícula árabe, al, que significa el hola, y luego moeda, almoeda, que podría ser como el monte alto, el monte con jarales, con maleza. Ujú. Por ejemplo, hay otros documentos que en vez de almoeda lo llaman albofeta, pero Ujú. pudiera ser que fuera el mismo. Bueno, cuéntanos más sobre esos despoblados de Colmenar Viejo. También está la calzadilla, que se escribía como la calzadiella, que también debió ser otro despoblado que se despobló muy pronto. Y también apoyándonos en la toponimia, fíjate, hay mucha gente que cuando oiga la Cueva del Moro, la Cueva de la Mora o la Fuente del Moro en este caso, que es un paraje de Colmenar Viejo, dirá, pues eso es que había allí, había moros, ¿no? Personas de origen árabe, de origen musulmán. Pero no, en este caso parece ser que estuviera ahí junto a la calzadilla, ese despoblado, la Fuente del Moro, significa que habla de un lugar morado, un lugar habitado, donde se moraba. Entonces, Oh. esto da una pista también de la calzadilla. Y por terminar con el último, también existe otro despoblado que se llama El Grajal, que en documentos antiguos aparece como El Grashal, con X, del latín graculus, grajo. Y además también otra de las teorías que nos apoyan a este otro despoblado del Grajal, al igual que en Colmenar Nuevo salió el apellido Colmenarejo, en el Grajal también hay muchos vecinos de Colmenar Viejo que tienen el apellido Grajal. Y Ujú. en su recuerdo, que muchas veces se hacía esto, cuando desaparecía un despoblado, cuando desapareció el Grajal, se puso en el lugar donde estaba una cruz. Ujú. Es algo que, según Pedro Luis Sigro Llorente y los etimólogos, se hacía muchas veces cuando desaparecía un pueblo, como cuando desapareció el Grajal se ponía una cruz. Bueno, pues qué cuestiones más interesantes nos has traído hoy, hablando de Colmenar Viejo. Posiblemente lo de la denominación de Colmenar Viejo muchos lo conocían, pero a lo mejor esto de los despoblados ya era un poco más desconocido. De cualquier manera, ya te digo yo que ya voy a tener una anécdota para poder contar cuando me encuentre con algún colmenarejo en Colmenar Viejo, alguien que se apellide de esta manera, ¿no? Para hablar de dónde viene su nombre. Guillermo Herrero, recordamos, responsable de Tras las Huellas de la Sierra, gracias por acompañarnos, por contarnos estas cuestiones tan interesantes y hasta la próxima. Muchas gracias, François, y nos vemos la próxima semana. Hasta Hasta la luego. próxima. Adiós.